Dios, habiendo hablado a nuestros padres por medio de los profetas desde la antigüedad, en muchas partes y de muchas maneras. Bienvenidos a una tarde con Dios. La Biblia nos enseña que en tiempos antiguos Dios transmitía sus mensajes a través del Espíritu Santo, a sus siervos escogidos, a través de visiones y sueños. Estos mensajes también fueron dados a los apóstoles y profetas. En Hechos 2, del 16 al 21 dice: sino que esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. En esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y sobre mis siervas, y profetizarán. Pondré maravillas en el cielo y señales en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y terrible de Yahweh. Y acontecerá que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Hay muchos sueños, visiones o premoniciones que las personas experimentan. Sus fuentes no son tan fáciles de determinar por el que es inexperto. Por lo tanto, tenemos que pensar 2 veces antes de asumir que son de Dios. En 1 de Juan 4:1 dice: no crean a todos los espíritus, amados míos, sino disciernan los espíritus para saber si son de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En Amós 3:7 dice: porque el Señor de señores nada hace sin mostrar su secreto a sus siervos los profetas. En Efesios 3:5 dice: el cual no fue dado a conocer en otras generaciones a los hombres, tal como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles por el Espíritu. En Job 3:15 dice: a él no se le comprende por medio de labios, sino en sueño, en visión nocturna, cuando cae el sueño sobre el hombre, en el profundo sueño sobre el lecho. Es una realidad que hoy más que nunca necesitamos ante los tiempos de prueba, guerra, catástrofes, violencia, corrupción generalizada. Necesitamos una comunión con Dios más estrecha, más profunda, más real, más evidente. Sin embargo, esto no se logra sin una rendición total de nuestra voluntad al Señor. El ser humano es como muy movido y desconfiado, y lo que no entiende lo menosprecia, solo porque él no lo ha experimentado. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Por lo tanto, en Génesis 3:8 dice: cuando escucharon la voz de Dios que caminaba por el huerto al declinar el día, Adán y su esposa se ocultaron de la presencia de Dios en medio de los árboles del huerto. Y llamó pues Dios a Adán, diciéndole: Adán, ¿dónde te encuentras? Es el pecado del hombre que lo separa de una verdadera relación con Dios. En Éxodo 20, del 18 al 20 dice: todo el pueblo se daba cuenta de los truenos, de los relámpagos, del sonido de la trompeta
y del monte que humeaba. Al ver el pueblo esto, sintió miedo y se mantuvo alejado. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y te escucharemos, pero que no nos hable Dios, no sea que muramos. Entonces dijo Moisés al pueblo: no tengan miedo, porque Dios vino a ponerlos a prueba, a fin de que su reverencia permanezca delante de ustedes para que no pequen. Otra vez vimos a un Dios cercano, pero vemos que los israelitas tuvieron miedo ante la presencia de Dios, y el miedo los hizo mantenerse alejados. Al igual como Adán, su pecado lo llevó a mantenerse oculto. Pero además los llevó a un rechazo total de poder tener una relación con Dios, como la de Moisés, y creer que era necesario un intermediario. Fuimos nosotros quien voluntariamente lo rechazamos. En Isaías 59, del 1 al 2 dice: he aquí que la mano del Señor no está acortada, que no pueda salvar, ni su oído se ha endurecido para escuchar. Pero tus iniquidades te han separado a ti y a tu Dios, y tus pecados te han ocultado su rostro de ustedes para no escuchar. Estas son las principales razones por las cuales el ser humano no tiene una verdadera relación y comunión con Dios. En Juan 10, del 27 al 30 dice: mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna. Jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Porque mi Padre que me las ha dado es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre somos uno. Regresemos al versículo 26. Pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas, como les he dicho. En 1 de Juan 4:6 dice: pero nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha. El que no es de Dios no nos escucha. Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de mentira. Este versículo es clave, ya que afirma: mis ovejas oyen mi voz. De acuerdo a los versículos que hemos visto, Dios de una y diversas formas siempre ha tratado de tener comunicación con nosotros. Y aunque esto debería de ser común como hablar por teléfono, muchas personas tienen miedo a lo que desconocen. Miren, una de mis experiencias con Dios la he relatado en otros audios. Yo acostumbraba a orar a las 3 de la mañana y me iba al cuarto de mis hijos a orar. Así que mientras oraba, tuve mi primera visión. Estaba de rodillas orando cuando de repente vi en mi mente que detrás de mí había un hombre vestido de negro, con capucha que cubría su cabeza y una cuerda sujetaba su cintura. Yo ahora te describo lo que vi, pero cuando yo vi esto, me asusté. Me paré rápido y me fui a mi cama. ¿Cómo era posible que para mis ojos naturales no podía ver nada dentro de ese cuarto? Sin embargo, en lo espiritual había alguien que estaba allí y que me vigilaba. Muchas personas no entienden que en lo espiritual suceden muchas cosas que nuestros ojos no pueden ver. A continuación, les relataré algunas visiones y sus significados. Miraba que una gigantesca roca venía cayendo del cielo y caía en una montaña, y ésta se derretía. Su significado es literal, que las montañas ante el golpe de esta roca se derretirán.
En otra visión miraba una zorra que corría y una serpiente que volaba la perseguía. La zorra representa a las personas que juegan a ser cristianos. Sin embargo, luego se hacen verdaderos cristianos. Estas zorras son las personas que van a sobrevivir. Son de Cristo, y la serpiente es el diablo y la gran persecución que viene. En esta visión miraba a un roedor que estaba encima de la cabeza de una persona. Todo el cuerpo de este animal era de una rata, pero sus pies en realidad eran tentáculos o algo parecido como se arrastran o caminan los gusanos. En otra visión también vi un ser que su cuerpo es como el de un fantasma de blanco, pero su cuerpo se derretía como la cera, por lo tanto su cara, sus ojos se ven escurridos hacia abajo. En otra visión vi a un hombrecito pequeño como de 30 centímetros, pero bien trajeado, como de 50 años. Cada uno de estos seres son nuevos demonios. En este sueño veo que voy manejando y mi carro blanco se detiene en un canal y trato de arrancarlo y le doy para atrás y para adelante y de repente nos cubre una inmensa oscuridad. Significa que nadie escapará de esta inmensa oscuridad que viene a la tierra. En otros años de mi vida, cuando acostumbraba a levantarme a hacer oración a las 2 de la mañana, así que este sueño empieza viéndome levantar a las 2 de la mañana a orar. De repente oía un ruido fuerte. Entonces yo salía de mi casa y miraba hacia el cielo y miraba un gran asteroide que pasaba por encima de mi casa y gritaba aterrorizada: el asteroide, fuertemente, para que la gente donde vivo despertara. Y yo decía: tenemos tiempo de irnos en lo que cae. Y entraba a mi casa y veía a mi cuñada y a su esposo y les decía: el asteroide. Entonces ellos agarraban 2 o 3 cosas y se iban inmediatamente. Luego veo a mi esposo sentado en la cama, adormilado e indeciso. Y le decía: tenemos tiempo en lo que cae. De repente se produce un terremoto y pienso en los papeles de los niños y los meto a una bolsa, mientras mi esposo los arregla. Y también toma una bolsa y mete unas cuantas cosas. Y aunque la casa aún no se destruía, se estaba moviendo de sus cimientos y está siendo bajada hacia un río. Pero la orilla estaba enfangada y se detuvo por un instante. Y veo a Jeffrey listo y lo saqué por una puerta. Pero luego yo me detuve y miré una cocina dentro de la casa, pero miraba ollas grandotas y bonitas. Entonces el terremoto continuó. Después vi otra escena donde veía a mi esposo trabajando en otro lugar como un restaurancito. El significado: vendrá un asteroide durante la noche. Al caer se activará un megaterremoto que a su vez activará un mega tsunami que impactará todas las costas del mundo. Y todo esto en conjunto activará los volcanes. Será muy grande y terrible la destrucción que viene. En otra visión, miraba que salía algo proveniente del teléfono y entraba en el oído de las personas. Significado: demonios entrando a través del teléfono a los oídos de las personas. Este es un sueño. En este sueño estábamos en una playa, pero había un hombre que decía que había que tener cuidado, como con un gusano que de repente llegaba, y vienen luego miles y te matan. Pero según
él venían de la playa. Entonces nos dimos cuenta que no era así, sino que llegaban por detrás de nosotros y empezaban a atorarse en la ropa. Y cuando los vimos, nos dimos cuenta que no eran gusanos, sino langostas de metal. Entonces nos resguardamos y empezaron a llegar más. Y al final solo recuerdo que entraban por un lugar, pero que era como un horno. Y cuando había muchos, ahí les prendíamos fuego y se murieron. Su significado: las langostas son demonios de fierro, porque tienen armadura y eso los hace más poderosos. Dios era la persona advirtiéndole a las personas que se vayan de Estados Unidos. Muchas personas están veladas de su entendimiento y solo creen en unas cosas y no en otras. Ellos creían que vendrían de unos lados y no de otros. Eso significa que por eso las langostas vienen por atrás y no del mar. Cuando nos resguardamos, significa la protección de Dios. Y cuando caían en una especie de comal y luego se les prendía la lumbre, son los ángeles peleando nuestras batallas. Una noche había tenido diversos sueños, pero al despertarme no recordaba ninguno, sino solo un nombre: Modrix. Él es un rey demonio. Dios quería que lo atara porque estaba haciendo a las personas adorarle y entregarle sus almas como ofrenda. Jesucristo lo reprenda. En este otro sueño miraba que estábamos en una casa a las orillas de un lago, en donde se encontraban varias personas. De repente, de entre ellos, un muchacho se empezó a agarrar la cabeza, como que algo le pasaba, y en su desesperación se aventó por la ventana al lago. Alguien más también lo hizo para tratar de ayudarlo, pero dentro del agua su cuerpo se contorsionaba y su carne empezó a abrirse y él empezó a ser transformado como en un dragón blanco que salió volando ya convertido en un dragón. A otras personas también les empezaron a ocurrir transformaciones y se convirtieron en diversas criaturas. Luego vi a un niño como de 4 años tirado en el suelo desnudo, pero lo veía con un bulto en la ingle y la cintura. Su carne estaba cortada y abierta. Y yo sabía que a él también le ocurriría lo mismo. Aquel niño tenía todos los rasgos de un niño con síndrome de Down. Su mamá lo trataba de ayudar, pero no pudo hacer nada. Significa, los demonios están disfrazados de personas, pero no pueden mantener su forma humana mucho tiempo. En este otro sueño miraba un día bonito y tranquilo, pero de repente, como si la tierra estuviera en medio de 2 manos gigantes, fue estrujada y destruida totalmente. Ya nada estaba en su lugar. Y en otra escena, miro como a 6 o 7 personas y cada una de ellas tiene en sus manos lo último que les queda. Uno tenía un melón y así cada uno tenía algo. Pero a la hora de repartirlo, era una rebanada minúscula para cada quien. Y se pusieron desesperados. Significa orar por el futuro de mis hijos. Y esos son los juicios de Dios y la gran tribulación. En esta visión se abría el cielo como un pequeño círculo y podía mirar las estrellas, todas separadas como se miran. Pero me enfoqué en mirar un par de estrellas juntas. Significado: significa que la mayoría de las familias están separadas y corrompidas o son disfuncionales y solo una mínima parte de las familias está unida.
En una visión miré que estaba en un puente con Manuel y desde arriba miraba un arroyo que pasaba abajo. Y Manuel decía: abajo de esos árboles está más bueno. Y luego lo miraba y el arroyo estaba seco. Significa que el río son los ricos, que no les dan nada a los pobres, y el arroyo seco son los pobres. En este sueño miraba como un pueblo donde todos estaban desnudos y muy sucios. Era como en la época antigua. Todo el tiempo peleaban y gritaban y tenían muchos problemas entre ellos. Y un día llegó Jesús, como se vestía en la antigüedad, acompañado de un joven. Hablando y tratando con todos los pobladores, les decía que tenían que cambiar sus hábitos, ponerse ropa, bañarse, dejar de hacer lo malo, pero ellos no lo comprendían o no lo entendían. Luego, en otra escena, veía a una mujer negrita que ella se había bañado y se había puesto una falda y una blusa, incluso un sombrero, pero no tenía zapatos. No estoy segura, pero en otra escena Jesús quería mostrarles que había otra manera de vivir a todos, pero solo esa mujer lo había entendido. Así que había una televisión antigua, pero no se veía, y veo a Jesús que de un salto se sube al techo de esa casa, donde se reunían casi todos, y al dar un brinco al techo compone la antena. Entonces todos los que estaban allí pudieron ver la tele y vieron que había personas que vivían de una manera diferente a ellos. Entonces se dieron cuenta cuán pobres y miserables eran, que no tenían nada de lo que las otras personas tenían. Estaban dándose cuenta de su realidad cuando se acercó de repente un bote que venía como con 10 personas, mujeres y hombres vestidos con ropa antigua, como de 1800, y pienso que Jesús dijo: ahí vienen los jueces que juzgarán su manera de vivir, y eso incluía todo. Su significado: ¿quiénes eran las personas sucias? Solo eran personas. Cuando llegó Jesús, que la gente tenía que cambiar y la gente no entendía, la mujer representa a las personas que cambiaron. Cuando brincó al techo Jesús y compuso la antena, les mandó un mensaje a sus hijos y también que las personas lo tienen que buscar. La gente, si no cambia ahorita, cuando venga el tiempo de que Dios los juzgue, va a ser muy tarde. Ya fue muy tarde para las personas. En esta otra visión era algo espantoso. Yo veía que tenía una cosa en el cuello, ya seca, sin vida, y cuando miré cómo otra cosa se formaba y se veía viva, y como corría sangre a través de ella, se veía roja. Cuando me acerqué, mi dedo se abrió como las aletas de un dinosaurio y se dirigía con movimientos de ataque. Entonces me salió una en un brazo y otra en otro brazo más grande y fue horrible. Este demonio no tiene nombre y está en las personas que tienen ataduras del pasado. Miraba una mujer embarazada y unos hombres la secuestraban y la llevaban a un lugar donde había muchas mujeres embarazadas, barriendo, limpiando. Todas vestían igual, eran como esclavas. Pero esta mujer logró escapar y se metió a su casa, que parecía una casa normal. Estos hombres la seguían, pero su casa estaba diseñada que se transformaba en doble y subían escaleras, así que ella logró escapar otra vez.
Su significado: los que la perseguían son demonios, y las mujeres embarazadas son las personas que están esclavizadas a sus actividades diarias sin tomar en cuenta a Dios. Y la mujer que escapó es la que a pesar de todo logró salir adelante en el camino de Dios. En esta visión veo una mujer o una niña escondida entre los matorrales y veo un grupo de personas vestidas de militares, no muchos, acomodándose sus pistolas y rifles, y veo venir un león blanco, luminoso, como uno que parecía quizás transparente. Significado: el león es Dios. Dios protegerá a los suyos, y los soldados son demonios. En este sueño no recuerdo bien cómo el lugar en que estábamos. Vivíamos amontonados, y yo decía, necesitamos un apartamento de 2 cuartos para caber bien, y miraba 2 camas en un cuarto, ya que éramos 4 personas. En otra escena se miraba un campo de apio, y luego en mi mano miraba un apio bien bonito, grande y bien dado. En otra escena yo apenas iba al trabajo, cuando llegó un señor que vivía allí. Llegó y se sentó. Ya había acabado el día de trabajo, y yo le decía, ¿a poco en 2 horas hicieron el campo? Entonces yo, en vez de decirle, andan como rayo, le decía, andan como diablo. En otra escena llegaba tarde al campo. Ya todos estaban en los surcos, cortando apio. Era un campo muy pequeño y cada surco era diferente. En cuanto a la cosecha, ya que en el surco al cual me fui, es donde estaba el señor donde vivía, y miraba que cortaba un apio, y los apios son bonitos y derechos. Pero los que estaban cortando el apio desde la raíz, sus ramas eran curvas y torcidas. Entonces, al no servir, los tenían que trozar en varios pedazos y dejarlos en el surco. Luego cortó otro, y aunque se veía bonito, al cortarlo, la parte de abajo estaba podrida y lo despedazaba y lo dejaba en el surco. Yo tomé y corté uno, pero no entendía por qué lo estaba despedazando, y cuando lo observé me di cuenta que desde el tronco estaba torcido. Pero me di cuenta de que mi cuchillo era pequeño y su cacha era pequeña, y miraba que cada uno tenía diferentes cuchillos y de diversos tamaños. Pero el que yo quería era el del mayordomo, porque mis manos son grandes. Pero cuando observé la cacha de algunos que cortaban, me di cuenta que era el mismo cuchillo del mayordomo, solo que ya estaba gastado. Seguí observando a los demás que cortaban, y en sus surcos había todo tipo de apio. Los apios por lo regular crecen parejos, pero ahí en el surco había unos muy pequeños o muy abiertos, y todos eran diferentes. Al final de ese campo nada sirvió, y la gente se sentó en los surcos. Todo se había acabado en 2 horas. Entonces comprendí por qué habían acabado pronto ayer. Luego me acerqué a aquel hombre y miré que su cuchillo era como yo lo quería, pero el de él estaba así por el uso. Cuando hablamos de la primera parte del significado de los cuartos, es que Dios provee y te prepara para el camino. Cuando hablamos del campo de apio, el apio bonito es que Dios bendice. El cuchillo significa la protección y el nivel de protección. Los apios torcidos y podridos son la maldad en la gente. Lo que se siembra se cosecha. El cuchillo chiquito
representa personas que tienen una condición con una protección chiquita. El que estaban unos cuchillos más gastados que otros es porque no se sostienen firmes. Los que se asentaron en el campo porque se había acabado pronto la cosecha o la cosecha había sido mala, son los que están desanimados. El que el campo fuera pequeño es que hay pocos que cosechan. En este otro sueño miraba yo un lugar que tenía unas columnas altísimas, como las del Capitolio, y venía una mujer muy molesta con su pequeña hija. A tirones la puso en la mera orillita de aquel techo, a una niña como de 3 o 4 años. Su significado es que ore por los niños maltratados. En este otro sueño, miraba que vivía en una casa frente a cierta hermana, y ella tenía mucho desorden en su casa. Incluso su baño estaba tapado, y había contratado una muchacha para que lo ayudara y la llevara a otra casa, a buscar lo necesario para destapar el baño, pero por más que hicieron, no pudieron. Entonces luego me veo en su baño, que estaba tapado, lleno de verduras, frutas y fresas, y me veo destapándolo, y luego veo cómo el agua se va en círculo, quedando destapada. Su significado: las personas recurren a personas falsas en busca de ayuda, que tarde o temprano van a ser descubiertas, porque no pueden hacer lo que dicen, y los falsos serán descubiertos. Yo la ayudé a ella. Las frutas y verduras son demonios. En este otro sueño, miro a una muchacha embarazada, y como su novio o su marido no quiere a ese pequeño hijo, ella va a regalarla como a la Ciudad de México. Y ahí llegamos a una casa, y yo tenía muchas ganas de hacer pipí, así que me permitió entrar al baño. Y en esa casa, esa señora, no sé, creo cuidaba niños y personas enfermas. Y ahí era donde aquella muchacha iba a entregar la niña. Pasaron más cosas que no recuerdo, pero pasaba el tiempo y yo no aguantaba las ganas de ir al baño. Y no había lugar ni oportunidad para hacerlo. Parece que yo, al ir, equivoqué la puerta. Y no era, ya que yo no aguantaba. Por fin encontré la puerta correcta, pero cuando la abrí, estaba llena de tazas del baño de niños, llenos de orín, y justo donde estaba la taza había como un camastro donde había una ancianita, recién bañada, pero aún no la sacaban. Y la cosa es que no podía aún hacer del baño y yo ya no aguantaba. Significa que ore por los bebés del mundo y contra la maldad del mundo, que ore por las personas que cuidan niños y ancianos. Cuando quería hacer pipí significa demonios saliendo. Cuando no encontraba la puerta significa que el camino es angosto y difícil. Las tazas de orín significan que ore por los niños, que ore por los ancianos. Es prácticamente nada lo que te estoy comentando de decenas y decenas y decenas de sueños y visiones que Dios me está dando constantemente, ya que tengo una libreta llena y tengo muchísimas grabaciones, porque a veces en realidad no tengo tiempo de escribirlas. Pero lo que te quiero decir con esto, que Dios habla con sus hijos. Yo no soy nadie en especial, porque así como lo hace conmigo, lo hace con mis hijos. Y una vez que estaba yo un poco frustrada cuando mi esposo estaba en un tiempo de mucha indecisión, yo le dije al Señor: Señor, tú sabes que yo comprendo todo lo que tú me enseñas a través
de tus sueños y tus visiones. Y además me has dado la interpretación de todo lo que tú me muestras. Pero yo necesito que tú hables con mi esposo, porque a veces cuando las personas no experimentan el poder tener la comunicación con Dios, no entienden o simplemente menosprecian lo que otro les está tratando de informar. Entonces, de ahí en adelante, esto es algo que he relatado en algún otro audio y no lo voy a hacer ahorita. Dios empezó a traerle a mi esposo también sueños. Uno de esos sueños muy bonitos que me gusta mucho y lo puse en el poder de la oración, pueden oírlo. En ese audio, Dios empezó a hablar con mi esposo. Entonces, para nosotros como familia es común que de una manera u otra Dios nos esté hablando, ya sea a viva voz. Y cuando digo a viva voz, no significa que es para saludarnos. A mí literalmente me ha reprendido. Me ha reprendido y me ha corregido fuertemente. Entonces, el tratar con un Dios vivo significa que uno debe vivir en su voluntad, significa que uno debe rendirse, negarse a sí mismo, y esto no es fácil. Entonces, Dios ama, corrige y también reprende a sus hijos. Entonces, esto no solamente es para mí. Yo, cuando oro, le pido al Señor, Señor, tú sabes que hay personas que a veces no se prestan para hablar con ellos, pero yo le pido que les hable. Señor, háblales en sueños, háblales en visiones. Padre, si es necesario, preséntate donde están ellos, pero no dejes que estas personas se pierdan. Y yo sé por oídas de personas que ellos no saben que yo estoy orando por ellos. De repente me cuentan, fíjate que soñé esto, o fíjate que me pasó esto. Y entonces yo sé que Dios está obrando. Entonces nuestro Dios habla. Nuestro Dios es real, nuestro Dios es vivo. Yo no te estoy hablando de un Dios de historia, estoy hablando de un Dios que quiere tener una verdadera comunicación con sus hijos. Y si la tiene con nosotros, contigo, también la puede tener. Una tarde con Dios es una producción por Fred Romero. La voz de hoy fue Maricruz Medina. Música original por Fred Romero. Visita nuestro canal de YouTube, Verdad Superior, o visita nuestro sitio verdadsuperior.com para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy. Una visión sin acción es un sueño. Acción sin visión es una pesadilla.